Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Distinguido licenciado Jorge Zambrano, docente de la asignatura Historia Contemporánea del Ecuador y América Latina. Tengo el agrado de presentarles al grupo número 5, conformado por Juan Mejía, María Cruz, Cecibel Rivera, Daniel Abad, Juliana Aguilar, Melanie Redrován y mi persona, quien les habla, Luis Machuca. El tema a tratar en la clase de hoy es de el predominio plutocrático en Ecuador desde el siglo XIX hasta la actualidad. Cabe mencionar que el objetivo será determinar los procesos históricos de la plutocracia en el Ecuador mediante la revisión de documentos históricos, artículos científicos, revistas académicas, para el fortalecimiento del aprendizaje académico de los estudiantes. Sin más preámbulos, empecemos. El dominio plutocrático fue un proceso político iniciado entre los años 1912 y 1915, en la cual el predominio de los más ricos era totalmente evidenciable dentro del Estado ecuatoriano. Básicamente, este predominio se caracterizó por una fuerte influencia de las instituciones bancarias, como lo fueron en ese entonces el Banco Comercial y Agrícola y el Banco del Ecuador. Ambos estaban situados en la ciudad de Guayaquil. Además, estas instituciones públicas y privadas realizaban préstamos paulatinamente, y es allí en donde en la nación ecuatoriana comenzaron a surgir profundas crisis económicas, sociales y políticas. Cabe recalcar que en la plutocracia generalmente se fundamenta en que los gobernantes apoyen a la élite económica, priorizando sus necesidades, pero estando en contra de la voluntad general del pueblo. Me estoy poniendo nervioso. Además, la plutocracia puede revocar la autoridad de los líderes electos. En este tipo de Estado, el que gobierna es el responsable principal de los incidentes que provoca la clase alta, en contra de los derechos de los ciudadanos. Además, el poder público está sujeto a las directivas vinculantes de la élite. Es importante aclarar que producto de la plutocracia se generó la crisis cacautera en la República del Ecuador. El dinero que salía de las ventas del cacao se guardaba en los bancos privados y esto servía para dar préstamos a los hacendados, comerciantes e inclusive al gobierno. Y por supuesto, ante estas medidas económicas del cacao, se presentaron inconvenientes en los sectores agropecuarios, de tal forma que se creó la llamada Asociación de Agricultores. La función de esta entidad era de controlar los precios del cacao en el extranjero, aunque su control tuvo un gran renombre en la nación, ya que controlaban el 71% del cacao que iba a ser exportado a territorios extranjeros. Por otra parte, las causas del auge cacautero fueron las siguientes. Cuando la demanda y los precios se recuperaron, las plantaciones habían sido azotadas por plagas como la monilla y escoba de bruja. Con la Primera Guerra Mundial en 1914 y 1918 cayeron drásticamente el consumo y los precios, la misma que perjudicó a los trabajadores ecuatorianos. Las colonias británicas en África cubrían la demanda a precios extremadamente más bajos. Por otra parte, las consecuencias del auge cacautero fueron las siguientes. El sistema económico del país se derrumbó totalmente. El ritmo del cacao descendió drásticamente. El precio cayó de 26.6 a 5,6 sucres por quintal. Se decretó la llamada ley moratoria, la cual consistía en la eliminación del canje de billetes por oro. El Estado tuvo que detener obras por falta de recursos. Muchos agricultores del cacao pasaron a sembrar azúcar. Además, la crisis afectó a pequeños productores y agricultores de aquella época. La plutocracia en nuestro país fue desde 1912 hasta 1925 y culmina en la Revolución Juliana. En Ecuador,
En esta época, los sectores más ricos y poderosos de la costa alcanzaron a dominar el estado, ya que con sus exportaciones de cacao habían llegado a tener importantes fortunas ligadas al comercio y a la banca privada. ¡Huele a historia! El 28 de enero, luego de una revuelta popular fraguada por los conservadores, con la que terminaban de una manera tan cruel y sangrienta cual película tarantina, con la vida del general Eloy Alfaro y de los liberales. Entre conflictos sociales y críticas llega al poder Leonida Plaza Gutiérrez por segunda vez, llegando a acuerdos con los conservadores y la Iglesia. En esto, la Iglesia, para variar, se metió en el poder y pidió que no se profundice en las ideas laicas, ya que así pues ellos creían que bajaría la oposición. Mientras tanto, en Esmeraldas, el coronel radical Carlos Concha Torres decide revivir a los montoneros alfaístas y con esto poder exigir cambios en la propiedad de las tierras y la mejora de la reforma laboral. Ya casi llegando a una nueva guerra civil para frenar estos actos, el gobierno contrajo deuda con la banca privada, en especial con el Banco Comercial y Agrícola. Y lo único que logró fue permitir que la banca tenga una gran influencia con los gobiernos. Plaza pudo mantenerse en el poder y culminar con su segundo periodo, el cual todos recuerdan por haber hecho algunas leyes para contener. Una de ellas fue la ley moratoria, la cual consiste en prohibir la explotación del oro y aplazaba el canje de billetes con el metal dorado. En estos momentos el Ecuador no tenía una moneda oficial. Lo que logró es que cada banco o hacienda crea su propio papel moneda, sin ningún respaldo económico, y esto conllevó a una gran crisis política y social. Y con ello a un crecimiento sin fin de los precios, lo que se conoce ahora como inflación. Como lo que, para variar, quienes pagaron los platos rotos, como decimos, fueron nuestra gente, los más pobres en el país. En 1914, fecha en que iniciaba la Primera Guerra Mundial en Europa, esto repercute en el comercio internacional y así caen las ventas de cacao ecuatoriano. Y al ver que todo esto está yendo en picada, toma la decisión de pedir nuevos préstamos al Banco del Comercio y Agrícola. Y desde allí, esta entidad no solo se involucra en la política económica, sino también en las elecciones presidenciales y parlamentarias. De esta manera, lograr la victoria de sus candidatos mediante aportes económicos, manipulación propagandista y hasta fraude. En 1916, Alfredo Baquerizo Moreno toma la presidencia de la República. Sus obras fueron bastante notorias, en donde crea planteles educativos, da impulso a las artes plásticas, la vialidad del telégrafo, el alumbrado eléctrico, entre otros. Aunque en realidad por detrás seguía influyendo el general Leonidas Plaza y el gerente del Banco Comercial y Agrícola, Francisco Urbina Jácome. Le siguió en el poder socialista José Luis Tamayo en 1820. Miren ustedes, hace ya 100 años atrás de todo esto y hoy vivimos lo mismo. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Tamayo en su periodo impulsó la economía buscando estrategias para frenar la crisis cacaotera en el país. Fomentó más obras de infraestructuras y abasteció de energía eléctrica algunas ciudades del país. Desarrolló la aviación nacional y fundó las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas. Aunque sin embargo fue fuertemente criticado por la crisis social y el levantamiento popular y obrero, lo que ocasionó
La matanza del 15 de noviembre de 1922, en donde la fuerza pública asesinó a más de 1.500 manifestantes y luego sus cadáveres fueron lanzados al río Guayas. Ya en 1924, Gonzalo Córdoba y Rivera es posesionado como nuevo presidente de gobierno. Duró un poco más que el loco, ya que estuvo en el poder solo 10 meses, pero su periodo fue sumamente autoritario, ya que reprimió a todo aquel que piense diferente, llegando así a encarcelar a muchos periodistas, detractores, pero por suerte, este cayó pocos meses después. ¿Se imaginan ustedes si acababa su mandato? Ya hubieran aparecido en esa época los escuadrones volantes. Pero ya el 9 de julio de 1925, el Ecuador fue testigo de una de las revoluciones más decisivas de nuestra historia. La Revolución Juliana fue un movimiento cívico y militar en el Ecuador mediante un golpe de Estado el 9 de julio de 1925, liderado por la Liga Militar, que era un grupo secreto de jóvenes del ejército ecuatoriano. Estos derrocaron al presidente Gonzalo Córdoba. Su principal característica fue su empeño por modernizar el país tanto en el ámbito económico como en el social. Una de las causas principales por las que se produjo fue ante el agotamiento del Estado liberal, como reacción al predominio plutocrático, contra la hegemonía de los poderosos bancos privados sobre el Estado, y porque buscó favorecer a los sectores medios y populares. La revolución estalló para intentar acabar con esta situación, devolviendo el poder real a las instituciones y para tratar de realizar políticas favorables a las clases medias y bajas. Otra de las causas fue la masacre de obreros en Guayaquil. Aunque esto ocurrió 3 años antes de que empezara la revolución, es considerada como una. Esto sucedió en noviembre de 1922, donde hubo una huelga general en Guayaquil. Comenzó a primeros días del mes y se prolongó hasta mediados de este. El día 13, los huelguistas tomaron la ciudad y la respuesta del gobierno fue una matanza que acabó con 1.500 fallecidos y a la vez con una muestra de la situación inestable del país. El periodo de la Revolución Juliana se extendió hasta agosto de 1931 y una de las consecuencias fue que, durante esos años, Ecuador estuvo regido por 2 juntas de gobierno provisionales, por una presidencia interina ejercida por Isidro Ayora y finalmente por una presidencia constitucional ocupada por el propio Ayora. También se pueden mencionar algunas características de políticas públicas que realizó Eloy Alfaro. Comenzamos. La primera fue implantar el trabajo asalariado, institucionalizar la asistencia pública, promover el sindicalismo liberal, regular las condiciones del trabajo obrero, realizar una política estatal inédita en cuanto a la extensión del sistema educativo, la introducción de la educación laica, la promoción de las artes y por último la secularización cultural y la separación del Estado y la Iglesia. Cabe recalcar que Eloy Alfaro comprendía que era indispensable formar médicos ecuatorianos que pudieran responder en el mediano plazo frente a los problemas de la salud y actuar técnicamente de inmediato desde el Estado para enfrentar los problemas de salud y orientar el quehacer en esta materia. Gobierno plutocrático contemporáneo en el Ecuador. Los gobiernos plutocráticos se presentan en una sociedad cuando las personas que tienen el poder son los dueños de los medios de producción, por lo tanto, buscan políticas de beneficio propio, siendo una minoría los beneficiarios y provocando en la mayoría como consecuencia la inopia. ¡Joder! Es evidente que es una forma de gobierno muy egoísta que provoca un gran descontento social, puesto que las personas que tienen mucho dinero en este tipo de gobierno solo buscan tener más que antes a costa de los que menos tienen. El problema es que actualmente, en la mayoría de los casos, esta no construye, sino destruye al individuo, dinamitando sus valores morales y su ética. El fundamento principal en esta
dicotomía de la moral y la ética es que debemos basarnos en cómo es el ser humano real, no en el idealizado o utópico. El gobierno de Lenín Moreno y su movimiento Alianza País fue el régimen político que gobernó la República del Ecuador desde el 24 de mayo del 2017 hasta el 24 de mayo del 2021. En un inicio fue la continuación del proyecto político denominado Revolución Ciudadana, iniciado por el gobierno de Rafael Correa desde el año 2007, el cual tuvo como objetivos la implementación del autodenominado socialismo del siglo XXI. Desde temprano, Moreno en su gobierno comenzó a tomar distancia de su predecesor Correa, criticando fuertemente su manejo político, económico y denunciando múltiples casos de corrupción de la administración. Posteriormente, el gobierno impulsó su gestión con el objetivo de integrar a todos los sectores del país. Su lema fue el gobierno de todos, buscando implementar la participación de varios partidos políticos, sector de la economía y producción, implementando políticas de desarrollo social y apoyo a los grupos más vulnerables. Osvaldo Hurtado Larrea, un político y cientista social ecuatoriano, fue presidente el 24 de mayo de 1981 y el 10 de agosto de 1984. En su juventud intervino en la fundación del Partido Democrático Cristiano en 1964. En el año 1966 fue elegido presidente del Congreso. Fue licenciado en Ciencias Sociales y Políticas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En el año 1968 a 1969 fue subsecretario del Ministerio de Bienestar Social y Trabajo. Con otros sectores progresistas fundó el Partido Democracia Popular, del que fue varias veces director. Osvaldo Hurtado Larrea tuvo problemas durante su gobierno. A lo largo de su régimen, él convirtió las deudas de dólares de ciertos agentes económicos privados contratadas fuera del territorio a deudas en sucres en el Banco Central del Ecuador, por lo cual el banco tuvo que asumir un gran compromiso de pago en dólares ante las acreedoras de todo el mundo. Durante su fin de mandato, Hurtado afirmó que el gobierno había tomado firmemente en sus manos el timón de los asobrantes naves del Estado. León Febres Cordero. León Febres Cordero fue un político ecuatoriano, presidente de la República entre el año 1984 y 1988. Fue un ingeniero titulado en Estados Unidos. Fue presidente de la Cámara de Comercio en Guayaquil antes de afiliarse al Partido Social Cristiano. Tomó posesión como presidente el 10 de agosto de 1984 y gobernó hasta 1988 con mano dura. Durante su gobierno dijo un lema: pan, techo y empleo es lo que no faltará. En 1986 tuvo que hacer frente a un intento de golpe de Estado del general Frank Vargas y un año después fue secuestrado durante 11 horas por soldados de la Fuerza Aérea Ecuatoriana partidoras de Vargas que exigían su liberación. En el año 2008 se sometió a un tratamiento de cáncer al pulmón en un hospital de la ciudad estadounidense de Tampa. Lideró durante años el Partido Social Cristiano. León Febres Cordero es considerado uno de los políticos de derecha más influyentes del Ecuador durante los últimos 30 años y también uno de los más polémicos por su ecuatorianismo. Durante su mandato tuvo obras destacadas en su gobierno, como el aporte de la cultura, gestión de salud pública, validad, combate contra la subversión y el taurazo. Tuvo problemática también en su gobierno, donde el gobierno de Febres Cordero hubo varias corrupciones y también mencionada que a lo largo de su mandato ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos. Presidencia de Rodrigo Borja Ceballos. Nació el 19 de junio de 1935 en la ciudad de Quito. Cuando ocurrió el golpe de Estado militar en 1963, causa una intermisión de su función de legislador,
obligándolo a dedicarse a la docencia en la Universidad Central del Ecuador, en la rama de Ciencias Políticas. En 1966, ya desalojada del poder la Junta Militar y restaurada la institucionalidad, Borja fue seleccionado para formar parte de la Comisión Especial de Abogados, que era la encargada de asistir a la Asamblea Constituyente, elegida el 16 de octubre de aquel año, teniendo como misión elaborar la nueva Carta Magna del país. Durante su gobierno se enfatizó en restaurar los valores democráticos y liberales, realizando diversos trabajos políticos de forma hábil. Algunas de sus medidas fue dar fin al autoritarismo y respetar las normas de los derechos humanos. También respetó asimismo las otras funciones del Estado, con las cuales logró evitar conflictos. El gobierno de Borja estuvo marcado por el primer levantamiento indígena de la naciente Conalle. Durante 4 días se tomaron las carreteras del país, varios edificios públicos, algunas haciendas e iglesias. Todo esto debido a una fuerte demanda de la reforma agraria, la legalización de tierras, el acceso al agua, la educación bilingüe y entre otras. Fue la primera vez que de forma masiva el sector indígena se había organizado para irrumpir como un actor político en el país y reclamar derechos para sus comunidades. Gobierno de Sixto Durán Ballén. Nació el 14 de julio de 1921 en la ciudad de Boston, Estados Unidos. Fue llamado por un comité de planificación creado especialmente para la reconstrucción de Ambato, que había sido destruida por el terremoto de 1946. Desde ese entonces ingresó a la vida pública y de servicio a la comunidad, pues luego de haber desempeñado algunos cargos profesionales dentro y fuera del país, en 1949 fue nombrado subdirector del Plan Regional de Tungurahua. Durante su gobierno incitó políticas de austeridad para buscar la privatización de sectores estratégicos, como telecomunicaciones e hidrocarburos. También un amplio programa de estabilización con apoyo del Fondo Monetario Internacional, lanzando una serie de leyes con el fin de reformar el sector financiero. Tuvo que afrontar diversos escenarios de orden interno y externo, como el aspecto social, económico y político. También estuvo atravesando por algunos escándalos de corrupción. Entre ellos también destaca la situación conflictiva con el vecino país Perú, suceso heredado desde la época de la independencia y que careció de un cierre definitivo. Presidencia de Yamil Maguad. La firma de la paz con el país vecino Perú y la dolarización fue uno de los delegados muy importantes del gobierno del expresidente Yamil Maguad, donde se habló mucho de él. También hubo 2 procesos importantes que destacar. Entre ellos está la declaratoria del Yasuní como una zona intocable y también la institucionalización de los servicios de rentas internas. Esos 2 casos fueron relevantes después de que se convirtiera en un patrimonio en la mayoría de los ecuatorianos. Luego que el mandatario fuera destruido por un golpe de estado cívico-militar donde él se proporcionó como una obstrucción y con algunos sectores políticos congresales el 21 de enero del 2000. El 9 de enero del 2000 decidió dolarizar la economía en el país con una gran esperanza para generar un cambio en la situación ecuatoriana, donde las personas que ganaban un sueldo o pensiones fijas, esas personas llegaron a cobrar $4 mensuales, dejando de favorecer a la popularidad deteriorada del presidente. Luego, el 21 de enero del mismo año, las Fuerzas Armadas del Ecuador le quitaron su apoyo después de que todos los miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador se apoderaran de las calles de Quito para avanzar con el Congreso Nacional, donde fueron con un gran apoyo de los grupos de coroneles de las Fuerzas Armadas, en el cual se desarrollaron de una manera muy independiente a la institución militar. Guillermo Lasso, presidente de la República del Ecuador
en el año 2021-2025. Empresario y banquero político ecuatoriano. Es el actual presidente de la República desde el 24 de mayo del 2021. También es el presidente del Ejecutivo entre 1994 y 2012 del Banco de Guayaquil, además de ser uno de sus principales accionistas, con el 54% de las acciones. Entró a la administración pública en 1998, en el que fue nombrado gobernador de Guayaquil por el presidente Yamil Maguad. Se convirtió en secretario de Economía. Luego, en 2012, fundó el movimiento Creo, siendo candidato a la presidencia del Ecuador en las elecciones del 2013 y 2017. En ambas elecciones perdió ante Rafael Correa y Lenín Moreno, respectivamente. Descrito como liberal y conservador, en agosto del 2020 anunció su candidatura por tercera ocasión en las elecciones del 2021, calificando para la segunda vuelta tras quedar en segundo lugar con el 19.74% de votos. En la segunda vuelta, disputada con el candidato de ex Alianza País, la anterior conformada como Alianza País, pero que fue cambiado de nombre, ahora Unión por la Esperanza, de Andrés Arauz, Lasso triunfó en la contienda electoral con el 52.36% de votos. Nació en la ciudad de Guayaquil el 16 de noviembre de 1955, el último de 11 hermanos. En 1970, a sus 15 años, consiguió su primer empleo, de medio tiempo, en la Bolsa de Valores de Guayaquil y luego en Casa Molière Martínez como auxiliar de cobranzas. En 1994 fue designado presidente del Ejecutivo en el Banco de Guayaquil. En ese mismo año es posicionado como vocal en la Junta Monetaria en presentación de los bancos privados nacionales, ya que fungía de presidente de la Asociación de Bancos Privados en el Ecuador. Otras empresas. En 1984 pasó por la fila nacional de Coca-Cola, donde fue nombrado vicepresidente para implementar un proceso de rehabilitación de empresas. En 1999, en medio de la crisis financiera ecuatoriana, decidió vender para capitalizar el Banco Guayaquil y cumplir con la nueva legislación ecuatoriana que obligaba a los bancos a no tener otras empresas. Lo consiguió en mayo de 2001 por 10 millones. En 2017, un informe de la Superintendencia de Bancos de Panamá, al que tuvo acceso el portal Página 12, reveló que Guillermo Lasso está asociado de 49 empresas offshore en paraísos fiscales y acumuló entre 1999 y el 2000 una riqueza de 30 millones de dólares. Santa Madre de Cristo de todos los pecadores. Estamos hablando del feriado del 99. Este proceso fue un periodo de una grave y seria crisis económica en el Ecuador, producto de varias devaluaciones de moneda. Además de eso, se encuentra el hecho de que se dieron los CDR, servicios de crédito reembolsable, en los cuales no se les devolvía más que la mitad o incluso un 40% del dinero que era del pueblo, de la gente que se servía del banco. ¡Fúmate este baile, nene!